Hola, gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Y estoy terminando una serie titulada El Prometido, en la cual hemos estado hablando de Emmanuel, de Jesús, esa promesa que Dios hizo a través de Isaías y que dijo 700 años antes, les dijo, esta va a ser la señal de este prometido, de este Salvador, este Mesías que yo voy a enviar al mundo. Y en Isaías 7:14 dice, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y hemos venido hablando de lo impactante que era eso, el hecho que Dios estaba con nosotros, que iba a estar con nosotros porque no existía, no era algo que ellos experimentaban en el tiempo que Dios dio esa palabra. Y sabemos que Él promete que iba a enviar a Jesús, que iba a enviar a este prometido con un propósito. Y más adelante en el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Vemos que Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros, traía un propósito y era darle fin a ese momento de oscuridad. Quizás oscuridad que en este momento estamos pasando en la vida, porque hay momentos difíciles que se ven oscuros, pero nos promete esa luz. Y la semana pasada hablamos que Jesús es esa luz, la luz al mundo que brilla y que realmente trae un cambio en nuestra vida. Y lo que este pasaje nos dice es una tremenda noticia. Obviamente nos dice que Él es la luz, que va a llegar el fin de la oscuridad, pero para que eso suceda significó que Jesús tuvo que dar su vida. Él murió, pero Él resucitó y al hacerlo venció sobre la muerte, y con esa victoria es que Él pudo darle fin a la oscuridad. Entonces nos damos cuenta que Jesús, que Emmanuel el día de hoy, nos da la victoria. Cuando nosotros nos convertimos en sus hijos, entonces también Él nos da la victoria a nosotros, y Él lo logró en esa cruz, Él lo logró al resucitar. Y en Hebreos 12, versículo 2, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, podemos nosotros confiar en eso. Dice, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Vemos que Él es el campeón. Él fue el que pudo derrotar realmente la muerte y obtuvo la victoria al resucitar al tercer día, y hoy nos ofrece esa misma victoria. Nos ofrece la victoria. Él soportó la cruz y la venció. Colosenses 2:15 nos dice que de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces vemos que la palabra de Dios nos afirma una y otra vez que Jesús resucitó, y al hacerlo Él trajo victoria, que Él realmente derrotó sobre la muerte, Él derrotó al enemigo y venció y obtuvo la victoria. Y el día de hoy podemos confiar en el hecho que Él también nos da a nosotros la victoria en las batallas que tenemos nosotros en la vida. Entonces la pregunta es si realmente crees que Él te da la victoria. ¿Crees que Dios puede darte la victoria, o dudamos en algún momento debido a las circunstancias, al momento de oscuridad que quizás estamos pasando, que Él realmente puede darnos esa victoria en este mundo? Y vamos a leer una historia que, aunque ya pasamos un poquito la época de Navidad y estamos terminando esta época acá, pero quiero hablarte de una historia en particular de un hombre, un joven, que realmente él creyó que la victoria era suya, que Dios le daría la victoria. Y es lo que yo quiero compartirte el día de hoy, al terminar un año y al enfrentar un año nuevo, que podamos tener la confianza y creer que Cristo nos da la victoria. Emmanuel, Dios con nosotros, al estar con nosotros, Él nos da y nos ofrece esa misma victoria. Y este joven creyó que la victoria era de él. Él creyó que la pelea, para empezar, no era de él, sino que era Dios peleando por él. Y estoy seguro que hemos oído esta historia de David y Goliat. David, un jovencito de una familia con 7 hermanos, donde él era el más pequeño. Tú te puedes imaginar, pues, el tener hermanos mayores, lo que eso implica, quizás el abuso, el molestarle, el siempre estar quizás
metiéndolo en problemas. Tú sabes lo que eso significa, pero él cuidaba las ovejas de su padre. Él era un pastor, sus hermanos eran guerreros, sus hermanos hacían otras cosas y él lo enviaban a cuidar las ovejas. Y un día su padre lo envía a que vaya y les lleve comida a sus hermanos que estaban en la batalla, estaban en una guerra, y lo envía para que vaya y les visite y les lleve alimentos. Y al llegar se encuentra que están siendo haciendo el ridículo porque un soldado que era gigante llamado Goliat les estaba avergonzando, los estaba retando. Este era un campeón filisteo que medía casi 3 metros de altura, o aquí en Estados Unidos son 9 pies 6 pulgadas, y sabes que ese es semejante guerrero, enfrentarte con un hombre así de grande. Hoy en día el hombre más grande es un turco llamado Sultan Kösen, que mide 8 pies 3 pulgadas, todavía es un pie más pequeño todavía que lo que era Goliat. Pero este era un hombre tremendo, era un hombre gigante y que estaba amenazando, estaba retando al pueblo de Israel a que alguien se animara a pelear contra él. Y vemos que entonces llega aquí David y esta historia realmente yo sé que va a hablar a tu corazón. De nuevo, no es una historia de Navidad, pero yo sé que Dios está hablando en nuestra vida para que podamos ver que realmente Él nos da la victoria, así como se la dio a David, así como se la dio a muchos hombres y mujeres en la Biblia. Hoy, a través de Jesucristo, Él también nos da la victoria en nuestra vida. Y quiero que leamos esa historia cuando Él llega, se encuentra con este panorama, ¿no? Y está ahí enfrentando esa situación donde este guerrero Goliat está entonces retando a todo el pueblo de Israel y todos están en pánico, nadie está haciendo nada. Y en 1 Samuel capítulo 17 vamos a empezar a leer del versículo 25 en adelante. Y dice lo siguiente: ¿Y vieron al gigante? ¿Vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y vemos algo en particular, una manera de pensar que David nos muestra acá. Él realmente creía que Dios era todopoderoso. Él creía que Dios realmente les daría la victoria, por lo que él dice: ¿quién se atreve a desafiar al Dios que viviente, al ejército de Dios viviente? O sea, él sabía, esto es número uno, él sabía realmente quién era Dios. Él entendía quién era Dios, él entendía su poder, que contra él no había nada ni nadie que pudiera enfrentarse. Yo no sé si tú tienes el día de hoy un problema, y quizás es un problema grande, es una situación difícil, pero ¿ves ese problema y ves esa situación mayor que Dios? ¿O es Dios mayor que ese problema, que esa situación? Creo que eso es bastante importante de reconocer, que David sabía. No había nadie ni nada que pudiera ser más grande y más poderoso que Dios. Él sabía quién era Dios. Continuamos la lectura en el versículo 27. Dice: entonces estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Vemos que su hermano empieza nuevamente a quererlo hacer entrar en ridículo, empieza a hacerle burla del por qué está ahí. Mas sin embargo, David creía que Dios le daría la victoria, porque número 2, su confianza en Dios era inmovible. No había nada que ellos pudieran decir para hacerle cambiar de opinión, no había nada que pudieran hacerle, la burla que pudieran hacerle, el menosprecio que le pusieran a hacer sus hermanos u otras personas para cambiar de opinión, para que él cambiara su fe en Dios. Era inmovible en su vida. Y yo no sé si tú en algún momento experimentas ese tipo de trato. O sea, si quizás te desprecian o enfrentas injusticias o ataques aún de personas queridas, personas cercanas a ti.
Pero realmente a través de esta historia mi deseo es que no dejemos que eso afecte nuestra confianza en Dios, que no afecte nuestra fe en Dios, que realmente podamos, con nuestra confianza sea inmovible, así como lo fue en la vida de David. Y seguimos el versículo 27, dice, ¿y qué hice ahora?, dice David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo, y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta que David... entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó a llamarlo. Y eso es increíble lo que sucede ahí, porque él estaba haciendo simplemente una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecían y quién era este filisteo pagano que se le permitía hacer eso? O sea, él estaba reconociendo el poder de Dios, pero estaba haciendo una pregunta. ¿Por qué no habían hecho ellos nada? ¿Por qué, si sabiendo quién es Dios, quién es el que va a pelear por ellos, se le permite esto? Entonces es curioso que esa pregunta y a la vez esa confianza que él tenía en Dios causó el hecho que el rey lo manda a llamar. Y eso es lo número 3 que notamos de esta historia, es que su fe causó un impacto. Causó un impacto no solo en todo el ejército, pero causó un impacto en el rey. El ejército de Saúl eran más o menos 6,000 guerreros que eran preparados, que eran realmente guerreros preparados y listos para la batalla, que habían enfrentado guerras y que habían ya obtenido victorias en el pasado. Mas sin embargo, la pregunta de un simple pastor, que había llegado un jovencito que empieza a realmente hacerles ver, pero no se dan cuenta que es Dios Todopoderoso a quien nosotros servimos, el que va a pelear, y es el que este gigante, este guerrero pagano está retando. Vemos que su confianza realmente era fuerte en Dios y causó un impacto a su fe. Y algo que debemos entender es que no es por nuestras habilidades o por nuestros logros que Dios nos usa. Es por nuestra fe y nuestra confianza en Él. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que realmente podamos decir merecemos que Dios pueda hacer algo a través de nosotros. Es simplemente por esa fe y nuestra confianza en Él. Y vemos entonces que la fe y la confianza de David en Dios causó impacto al punto que entonces Saúl lo manda a llamar. Y cuando lo manda a llamar, le dice en el versículo 32, David le dice, no se preocupe por ese filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, entonces lo mato, le tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con ese filisteo pagano, porque él ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Nos damos cuenta entonces que David estaba seguro, él estaba confiado que la victoria se la daría Dios, que era Dios el que le daría las fuerzas, que era Dios el que iba a pelear por él, porque ya lo había hecho antes. Su fe y su confianza en Dios estaban firmes, no tambaleaban, él no dudó. Y sabes, Jesús al venir a este mundo y al dar la victoria sobre la muerte y entonces poder a través de su espíritu tener la misma presencia de Dios en nosotros, tenemos esa misma victoria, tenemos esa misma seguridad en cualquier área de nuestra vida, que Jesús está con nosotros y que Él nos da la victoria. Notamos entonces un punto número 4 en esta historia, que David no dudó del poder de Dios. No dudó si ya lo había hecho antes, si ya lo había hecho con un león. Y ponte a pensar lo que es pelear contra un león, contra un oso, usando un palo. Yo creo que todavía leemos eso y no captamos lo que eso implica. O sea, enfréntate tú con un león, con un oso, con un palo, agárrale la quijada y a golpes mátalo. O sea, eso es algo que solo el poder de Dios lo podía hacer a través de David. No eran las fuerzas de David, era el poder de Dios en él. Sabía entonces que era lo mismo contra ese gigante, era el poder de Dios. Y la respuesta que le da el rey, le dice, no seas ridículo.
¿Cómo crees que tú vas a poder ganarle? No seas ridículo. Y yo creo que en nuestra vida, si somos muy honestos el día de hoy, en algún momento quizás esa fe o nuestra confianza en Dios se ha debilitado o ha disminuido o completamente la hemos perdido porque quizás hemos experimentado esa cierta burla de otras personas que te hacen sentir que eres loco por pensar que Dios puede sanarte, que puede hacer y restaurar tu matrimonio después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que han enfrentado. Quizás has oído eso que te dice, ¿cómo crees que Dios te va a proveer si tú lo has malgastado todo, si no has sabido administrar lo que Él te ha dado? ¿Cómo vas a creer que Él te va a proveer si tú le estás dando el 10%? ¿Cómo te va a alcanzar? Eso no tiene lógica. ¿Cómo crees que Dios te va a salvar de esa acusación que quizás has estado ya por un tiempo enfrentando, pero que Dios va a hacer justicia? ¿Cómo crees que Dios lo va a hacer? ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar después de haber hecho lo que has hecho? Después de haber llevado una vida como la has llevado. ¿Cómo crees que Dios puede hacer eso? Que te va a dar la victoria. Y quizá hemos oído cosas similares que han causado que nuestra fe en Dios se debilite, que nuestra confianza en Dios se debilite y que pensamos que Él no nos va a dar la victoria. Pensamos que no obtendremos esa victoria en Cristo. Pero el día de hoy nos recuerda, y no debemos de dudar, que Emmanuel, ese prometido de Dios que vino a darle fin a la oscuridad, trajo la luz a este mundo. Él nos dio la victoria porque Él obtuvo la victoria en la cruz. Y Dios nunca cambia, y si Él no ha cambiado y nunca ha fallado, no nos va a fallar el día de hoy. Dios te dará esa victoria, y algo que podemos estar seguros es que si Él te ha dado la victoria en algo pequeño, Él nos va a dar la victoria y lo hará también con eso que vemos gigante en nuestra vida. Y yo no sé qué es eso que tú ves como gigante en tu vida el día de hoy, pero Dios es más grande y poderoso que ese gigante. Versículo 38. Después, dice, Saúl le dio a David su propia armadura, después que le dijo que estaba bien. Entonces él le dio su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. Dice, David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Vemos que entonces aquí el rey le trata de dar todo esto adicional, todo esto que humanamente podrían decir era lo necesario para que pudiera suceder esto que se veía imposible, un milagro, que este joven pastor de ovejas derrotara a un tremendo guerrero. Y le dan todo este equipo, todo esto nuevo, todo esto que humanamente podrían decir tiene lógica. Pero algo que nos demuestra aquí David, que él creyó en Dios y que le daría la victoria, número 5, es que él hizo lo que siempre había hecho. No fue nada diferente. No usó la armadura de Saúl, no estaba acostumbrado a hacerla. Era algo que podríamos decir era lo necesario, era lo último que él podía usar en cuanto a armas del ejército para poder derrotar y ganar en esta batalla, pero no fue así. Y nosotros hoy en día a veces pensamos que Dios va a usar algo diferente, algo sobrenatural, algo grande para poder vencer y obtener la batalla. Pero no es así, al menos no siempre es así. Puede que sí a veces sucedan esas cosas extravagantes y esos milagros grandes de parte de Dios, pero casi siempre Dios va a hacer eso en tu vida, haciendo cosas y usando cosas a tu alrededor que tú ya conoces y cosas que tú ya haces. Sabes que los ingredientes para ese milagro están a tu alcance, haciendo lo que tú ya has estado haciendo, orando en la presencia de Dios. Simplemente debemos confiar en Dios y confiar que Él nos va a dar la victoria. Entonces vamos a terminar esta historia en el versículo 41 en adelante. Dice, Goliat caminaba entonces hacia David con un escudero delante de él, mirándolo con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo,
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves de los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están ahí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con una honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí a Goliat, que tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Y esta historia no deja de impactarnos, pero hay muchas cosas claves que sucedieron en ese momento de enfrentamiento. Él sabía que era la batalla de Dios, que era Dios el que iba a pelear, que iba Dios el que le iba a dar la victoria. Él fue en el nombre de Dios confiado, sabiendo que era Dios el que iba con él. Y sabes, hoy Jesús, que vino a este mundo hace más de 2000 años en un pesebre, Él venció, luego fue crucificado y Él venció sobre la muerte, y al hacerlo nos dio la victoria a nosotros sobre esa victoria del pecado. Nos hizo a nosotros también partícipes de esa victoria, y hoy en día continúa estando a nuestro alrededor y continúa dándonos la victoria en cada aspecto de nuestra vida. El día de hoy, Emmanuel, este prometido de Dios que vendría a este mundo y que sería luz al mundo y que lo rescataría de la oscuridad, y que el día de hoy nos ofrece salvación, también nos ofrece victoria en cada fase de nuestra vida, especialmente victoria en el pecado, que a través de la sangre de Cristo nosotros podemos entonces ser aprobados delante de Dios y poder experimentar sus bendiciones. Cuando nosotros creemos en eso, como dice Hebreos 12:2, al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba a Jesús, Él soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Por eso es que nosotros podemos estar confiados y saber que la victoria es nuestra, porque Él la obtuvo en la cruz. Él derrotó la muerte, nos dio la victoria a nosotros, y el día de hoy podemos también nosotros vivir confiados sabiendo que Dios nos ha dado la victoria en este mundo. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de este podcast, y si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más a quien pueda ser de bendición y que cada semana pueda conectarse, que continuemos estudiando la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.